Bueno, tenemos la invitada especial que hemos anunciado ya varias veces en línea. Se trata de la presidenta de la Asociación de Familiares de las Víctimas del Bombardeo de Plaza de Mayo de 1955, la doctora Daniela Marino. ¿Cómo estás, Daniela? Marcelo Dualde te saluda. Acá estoy con Guillermo Varela y Pascual Mangañero. Hola Marcelo, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, un gusto estar participando en la radio de ustedes. Desde ya agradecida, siempre han sido muy memoriosos con el tema del bombardeo, así que es un gusto para mí. Vos seguramente no podés vernos porque estás con el teléfono, pero yo estoy poniendo en pantalla el libro hecho por la investigación del Archivo Nacional de la Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos, donde se hizo la primera investigación oficial sobre el bombardeo. Ayer iba a haber un acto en la Plaza de Mayo, ¿no es cierto? ¿Por qué no nos contás un poquito de qué se trataba y que, bueno, se suspendió por el lamentable suceso de la pérdida de Tati Almeida, ¿no? Que iba a estar en el acto, ¿no? Sí, ella iba a concurrir, sí. Sí, bueno, estamos en el 71 aniversario del bombardeo y nosotros ya hace muchos años, desde Néstor Kirchner, hacemos conmemoraciones por este crimen de lesa humanidad, este hecho tremendo que hubo en la Argentina, y en este caso íbamos a hacer un acto junto con la multisectorial por la memoria histórica, que ya hace rato que venimos también de manera conjunta con Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Mesa de Organismos de Derechos Humanos, CTA, CGT, varios organismos, UTEP, que integramos esta multisectorial. Venimos conmemorando, ni más ni menos que en Plaza de Mayo, que es donde fue el epicentro mayor de las bombas que se arrojaron y de nuestros deudos. Y bueno, en este caso íbamos a hacer una clase abierta, radio abierta, y bueno, varios actos, actividades que tenían que ver, que hacían alusión a este hecho atroz que, bueno, quedó tantos años, más de 50 años, olvidado para todos, ¿no? Sí, y ahora no se posterga, digamos, no se anula, el acto va a hacerse en próximas semanas, ¿no es cierto? El jueves, sí, lo pasamos, obviamente, la muerte de Tati nos tocó a todos y coincidía con su despedida, así que quisimos, por supuesto, despedirla como se debía a todos y todas, y por eso decidimos postergarlo para el jueves que viene. Seguramente vamos a estar anunciando bien el horario y el cronograma de actividades en estos días, porque bueno, no vamos a dejar pasar la conmemoración, ¿no? Vamos a seguir con la memoria ¿mañana o nunca. No, el otro jueves? El jueves de la semana que viene, jueves, en principio sí, tampoco está seguro el día hasta que tanto se reúna el próximo martes la multisectorial, ¿no es cierto? En principio jueves 25 de junio. 25 en principio, sí. No sé si dije otra cosa. No, está claro. Daniela, ¿por qué no le contás un poco a los oyentes quién es el familiar tuyo? Y te quiero hacer sobre eso algunas preguntas. Dale, cómo no. Bueno, el que fallece en el bombardeo es mi abuelo, Juan Carlos Marino. Él era un trabajador de la aduana de Buenos Aires, que ese mediodía era un mero transeúnte que estaba tratando de volver a su casa cuando se desata toda esta situación inesperada. Al contrario, la gente esperaba un acto de celebración, una convocatoria que hubo ese día. Bueno, que iba a haber un vuelo de aviones, pero de festejo, claro, de exhibición, una exhibición. Sí, un desfile aéreo, porque se iba a hacer un homenaje al general San Martín en la Catedral de Buenos Aires, ahí nomás, y además se iba a desagraviar a la bandera que había sido quemada en un hecho confuso unos días anteriores en la celebración típica que se hace todos los años del Corpus Christi, que no se sabía bien quién había quemado la bandera. Entonces Perón decide hacer esta celebración y va a haber un desfile aéreo, ¿no? Así que bueno, nos sorprendía que había ido algunos aviones sobrevolando y además se había decretado asueto
en las instituciones públicas, como en la aduana de Buenos Aires, que era el lugar donde trabajaba mi abuelo, muy cerquita, para que la gente pudiera concurrir. Se cree que fue por eso, ¿no? Realmente el motivo certero no lo sabemos, pero se cree que fue eso en principio, que la gente pueda concurrir al acto, ¿no? Porque algunos también afirman que ya había algún rumor de un posible levantamiento contra el gobierno democrático de Perón. Así que mi abuelo, lo que estaba haciendo ese día en la plaza, justo él tomaba la línea A del subte, que queda ahí frente al Ministerio de Economía, donde todavía podemos observar los agujeros de la metralla en el mármol. Sí, sí. Y justo cuando estaba en un pie, en el primer escalón de la entrada del subte de la línea A, los aviones abren metralla y atraviesa por la espalda de mi abuelo y fallece antes de que se arroje la primer bomba. Y vos me preguntarás cómo sé esto, ¿no? Cómo sé que estaba tan preciso ahí con un pie que le atraviesa la metralla por la espalda. Bueno, lo sé porque después de 60 años pude encontrar un testigo que lo vio morir a mi abuelo, que era un granadero reservista. Claro, como decías vos, cuando se empezó a hacer la investigación por parte de la Secretaría de Derechos Humanos, que empezaron a encontrar a los sobrevivientes, ¿no? A los granaderos fundamentalmente, claro. ¿no? Sí. Bueno, ahí fue fundamental, más allá de las políticas, obviamente, en materia de derechos humanos que tenía el presidente Néstor y después Cristina también, ¿no? Fue fundamental, lo tengo que mencionar, tu hermano, Eduardo Luis Duhalde, que era el secretario de Derechos Humanos de la Nación. Él fue muy importante, fue una pieza fundamental. En el 2003 yo me acerco a él, no había un libro de historia en ese momento conocido que abordara al bombardeo de una manera precisa, ¿no? Una investigación que nos dé datos precisos. Había algún libro que mencionaba el bombardeo con daños materiales a edificios, pero no había nada. Yo me acerco a Eduardo con una investigación que había hecho yo, que no era investigadora, no soy investigadora, soy abogada, pero no soy investigadora, diciéndole, mira, yo creo que esto fue un crimen de lesa humanidad, es lo que traté de demostrar en la tesis, y él se comprometió a hacer una investigación histórica oficial y cumplió su palabra. Lo que hizo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con el Archivo Nacional de la Memoria, ¿no? Fue una tarea de investigación sin precedentes. Fue enorme esa tarea de abrir archivos y archivos para poder documentar fehacientemente, con nombre y apellido y causa de muerte, a 309 víctimas, que sabemos que fueron muchísimas más, ¿no? Pero después de 50 años, poder reconstruir históricamente lo que pasó, con apertura de archivos de secretos de Estado, poder identificar a los fallecidos, que no teníamos lista, no sabíamos quiénes eran los fallecidos. Y en todo eso fue fundamental la dirección y la tarea del secretario Eduardo Luis Duhalde, ¿no? A quien recuerdo con mucho cariño, fue muy comprometido. Sí. Bien. Ahí en esa entrada de subte murió más gente, Daniela. Sí. En realidad, incluso en ese horario, ¿no? Que fue pleno mediodía, 12:40, abre el bombardeo. La mayor cantidad de gente se estima que murieron en ese rango horario entre las 12:40 y las 2 de la tarde, cuando sorprende a la mayoría de los ciudadanos. Ustedes imagínense que esto fue un jueves, pleno mediodía, un día laboral, sin que haya estado de sitio, algún tipo de guerra civil, algo declarado, ¿no? La gente transitaba como si nada, nadie se esperaba un hecho semejante, ¿no? Que de repente caigan bombas, y más cuando muchos concurrían con intención a un acto, ¿no? Si lo imagináramos hoy, yendo a la plaza a un acto de conmemoración de la memoria, supongamos, y que de repente empiezan a caer bombas, nos parece una locura, ¿no? Y de ahí surgió también una idea, un mito, que es el de que iban a arrojar flores, porque estaba el desfile y había aparentemente una niña que, tomada de la mano de su madre, dijo, mamá, mira, van a arrojar flores, y empezaron a caer bombas. Y bueno, esta es una historia triste que nos atravesó a todos los argentinos, y perdón, sí. Sí, no, seguí tranquila, que nosotros estamos muy que muy realmente atentos. parece de un cuento, ¿no? Porque además, algo que es muy importante, se utilizaron
las fuerzas, las armas, los aviones del pueblo contra el pueblo, ¿no? Tu programa justo que se llama Para el pueblo lo que es del pueblo, usaron las cosas que hacen a la defensa del pueblo contra el pueblo. Claro. Mira, yo tengo un recorte de un diario que dice ahí, al día siguiente, ¿no? Porque después desaparecieron toda la información, los periódicos, todo lo que te puedas imaginar desaparece. Pero con titulares que hablan de salvajismo, ¿no? De traicionaron por la patria, traicionar a la patria por la espalda de una manera salvaje, Perón diciendo, por ejemplo, va a haber tanta memoria en la República de esto que no se lo van a olvidar nunca más, un montón de cosas, ¿no? Sí. Lo que relatan los periódicos es un salvajismo tremendo de lo que ocurrió. Claro, Más pero de 50 niños. el problema fundamental fue que Perón no quiso investigar y no quiso represaliar a quienes lo hicieron al bombardeo. Por eso es que Claro. la otra pregunta que yo te iba a hacer era ¿cómo fue en tu casa la vida posterior? Porque nunca hubo una reparación No. ni política, ni social, ni económica de ningún tipo, ¿no? Claro. No, este hecho quedó totalmente silenciado, no había a quién preguntarle, no había información de ningún tipo. Mi papá, recién con el advenimiento de la democracia, porque además implicó también toda una secuencia, ¿no? Porque esto fue un tema de terrorismo de Estado sistemático, que es otra de las ideas que se trabajaron también con la Secretaría de Derechos Humanos, ¿no? Que pudimos ver que eran los mismos autores que los de la dictadura, ni más ni menos que Macera. Claro, a eso iba a ir también, ¿no? Pero bueno, a lo que vos me preguntabas, mira, en mi casa se vivió también con mucho silencio, porque además también en el caso particular de mi papá había sido perseguido durante la dictadura por pertenecer a un sindicato. Él había sido el secretario del gremio de los saboneros durante un año, así que yo nací en el 76, pude haber sido también una desaparecida, y por eso había como además del dolor, ¿no? El dolor que generaba hablar del tema. Pero bueno, por suerte en mi casa mi papá pudo salir adelante, se recibió de abogado de grande porque en su momento él tenía 16 años y tuvo que dejar todos los estudios, tuvo que trabajar para sostener el hogar porque era único hijo y mi abuela no trabajaba, era una ama de casa, en ese momento era típico. Así que bueno, toda una historia de trabajo duro y que además, conociendo a otras familias después de tanto tiempo, Claro. puedo decirte que las historias han sido devastadoras, ¿no? Para dar su sostén de familia, a veces madres, niños. O sea que hasta el 2003... Hasta el 2003 ustedes estuvieron desperdigados, no había... Casi 50 años. Casi 50 años Claro. de que no 50 años de silencio, sí. de silencio, Sí, bueno, en realidad, que no se habían juntado nunca, no tenían eso cómo era imposible. encontrarse tampoco, Claro, cómo eso era descubrirse entre imposible. ustedes, ¿no? Eso era imposible, pero bueno, mi papá, cuando se dicta la ley 24411, que él había estado en la comisión trabajando por eso, que es la ley que reivindica a los causavientes de las víctimas de desaparición forzada y de los que murieron por acción de las Fuerzas Armadas, él hizo la primera causa en la Argentina, esto fue mucho antes, ¿no? En el 90 y pico, que le llamamos leading case, que es el único caso en Argentina, y de hecho fue el único caso que llegó a sede judicial, en donde reclamó al Estado por este hecho de terrorismo de Estado. Llegó hasta la Corte argentina finalmente dijo que no voy a emitir opinión. Ahí, bueno, mi papá fallece y yo lo continúo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hasta que en el 2003 ya había llegado la Secretaría de Derechos Humanos de Duhalde, y ya estaba obviamente Néstor y Cristina. Bueno, ahí retomamos una tarea en lo que es nuestro país, ¿no? Internamente, para tratar de avanzar en políticas reparatorias como la ley específica de reparación a las víctimas del bombardeo, como todas las políticas de memoria que hemos tenido, de monumentos, recordatorios con placas, homenajes, reconstruir ni más ni menos que la historia, porque no había nada, no había nada. Y bueno, un poco cómo surgen los nombres, obedece a una casi anécdota de una persona
que había trabajado en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, anterior, te estoy hablando esto a la llegada de Duhalde, que ella me muestra, me comenta en realidad que había parte de la causa que le había hecho Perón al contraalmirante Aníbal Olivieri al día siguiente del bombardeo. Perón trató de investigar esto y de hecho se armó un expediente tremendo de cuerpos y cuerpos de información, todo con sellos, todo documentado. Lo que pasa es que quedó como secreto de Estado eso. Ella me comenta, bueno, la cuestión es que yo tuve acceso a esa causa y ahí encontré el primer listado, por esas cosas que uno tiene que pensar que hay algo, alguna luz, algo que te iluminó en ese momento. Encuentro el listado de las víctimas que habían sido llevadas a la asistencia pública, porque los hospitales no daban abasto. Todo un listado con nombre, apellido y causa de fallecimiento, más toda otra lista de heridos, y eso nos dio un puntapié con Eduardo para poder empezar a hablar seriamente, ¿no?, de reconstruir lo que había pasado como un hecho que nos pertenece históricamente y que además no fue cualquier hecho, no solamente por la magnitud de lo que fue, de la masacre, de lo que se hizo contra el pueblo, más allá del supuestamente querían matar a Perón, que nosotros teníamos otra idea al respecto. Más allá de eso, la realidad es que esto nos permitió volver a colocar a este hecho con un recorrido de muchos años como un puntapié, como esa puerta que abrió a los demás hechos de terrorismo de Estado. Claro, precisamente yo quería mencionar algo que vos dijiste un poquito a la pasada, que me parece que es fundamental, que es la continuidad que tuvo esa gente, porque el ministro de Marina en ese momento era el almirante Olivieri, ¿no? Sí. Que tenía 3 asesores o asistentes. Uno, Emilio Eduardo Macera. Sí, ni más ni menos. Ni más ni menos, que todo el mundo lo sabe, pero sí, por las dudas, que fue uno de los responsables de la dictadura cívico-militar eclesiástica del 76, que produjo más de 30.000 desaparecidos y asesinados en nuestro país. Después el otro era Horacio Mayorga, que fue el que estuvo involucrado en la masacre de Trelew en 1972, donde asesinaron dentro de los calabozos donde estaban a 16 militantes del campo popular. Y el tercero, asistente de Olivieri, era Oscar Montes, que fue una pieza clave como ministro de Relaciones Exteriores de la misma dictadura, de la dictadura de Videla, Martínez de Hoz, Macera y compañía, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo, si se hubiera actuado en contra de los que habían producido el siniestro atentado terrorista, el primer atentado terrorista de dimensión brutal que hubo en el país, seguramente se hubiera ahorrado mucha sangre de los argentinos, ¿no? Seguramente, seguramente. Pero esto fue además, mira, yo quiero recalcar esto que lo hablé muchas veces con Eduardo Duhalde, ¿no? Porque yo era muy joven, tenía 20 y pico cuando arranqué con esta lucha, ¿no? Y estaba esa idea de que querían matar a Perón, ¿viste? Todos decían esto, ¿no? Lo poco que se sabía, no, querían matar a Perón, bueno. Hasta se hizo una película sobre eso. Hasta se hizo, es el título de muchos libros también, de paper, ¿no? Y nada, yo no me cierro, yo le decía, no podemos reducir esto a la idea de que querían matar a Perón, porque la realidad es que proviniendo de gente tan cercana a Perón, pensar que querían matarlo, podrían haberlo hecho de cualquier manera, hay un montón de métodos y hubiese estado la duda o ni siquiera nos hubiésemos enterado que lo asesinaron realmente, ¿no? Querían sembrar el terror en el pueblo, era otro el propósito. Claro. Con los años hubo, creo que fue en el 2005, Máximo Rivero Kelly, que fue un aviador de los que tiraron bombas, ¿no? Da una nota en Clarín, si no recuerdo mal, creo que era Clarín, donde él dice, tal cual, que el objetivo no era matar a Perón. Dice, es imposible matar a Perón con un bombardeo.
fue una operación psicológica. Claro. Porque como operación militar no se puede tirar bombitas así. No, como una expresión así muy... No se puede tirar bombitas así. Era una operación psicológica. Vos fíjate que el reconocimiento de uno de los que perpetra esta atrocidad dice, fue una operación psicológica. ¿Esto qué significa? Claro. Esto no lo podemos pasar por alto. Significa que realmente querían aleccionar al pueblo argentino. Uh-huh. Por eso a veces yo también no quiero que se descontextualice, no quiero que se entienda que no querían matar a Perón, porque quizás esa idea realmente surgió y en el fondo querían matar a Perón, pero había algo más profundo todavía. Y el puntapié del odio real de clases y del antiperonismo, para mí la raíz está en este tema, porque fíjate cómo incluso yo he tenido comentarios, ¿no?, de gente, incluso de propios familiares de víctimas, en donde echan la culpa a Perón de lo que pasó. Uh-huh. Perón es la causa, ¿no? Uh-huh. O sea, el odio que han sembrado es tal y el terror que han sembrado es tal que quedó, yo creo que de una manera en el inconsciente colectivo. El odio es lo idea, que... ¿no?, El odio es el arma principal de la ultraderecha en la Argentina y de la derecha en la Argentina. Y si hablas te puede pasar algo y mejor quedarte en el molde, ¿no? Toda esta cosa del terror. Uh-huh. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se No sigue te en olvides silencio que fenómeno, ¿no? estando Evita enferma, en la ciudad de Buenos Aires se pintaba Viva el Cáncer. Sí, claro. Y todo esto tuvo una pata civil muy importante, porque no fue eso solamente en los militares. La pata civil fue muy importante, que crearon los comandos civiles, que eran protegidos por la institución Iglesia Católica Argentina, con varios obispos y monseñores al frente de eso, que era donde se reunían los civiles que atentaban contra Perón, porque no era solamente esto, sino se pusieron bombas en la Facultad de Derecho un día que iba a ir a hablar Perón, se pusieron bombas en distintos lados por parte en el de... 53 también. Estuvo también un intento de golpe manejado por uno de los Menéndez y Alejandro Agustín Lanusse. Uh-huh. Y también la Iglesia Católica hizo de contención de estos grupos de asesinos que se reunían en las iglesias y guardaban las armas en los confesionarios, en las iglesias y en las sacristías. No sé si hoy en día todavía existe. En la iglesia que está en Defensa y Alsina, en la esquina de Defensa y Alsina, cuando uno entra a la iglesia hay una columna incendiada y ahí dice que los bárbaros que atacaron las iglesias, que fue después de los bombardeos, ¿no? Al día siguiente de los bombardeos, ¿fue eso, el ataque a las iglesias? El ataque, no me acuerdo exactamente de la fecha. Creo que fue con motivo de la... Sí, se quemaron 4 iglesias. Sí. Uh-huh. Se quemaron 4 iglesias. Pero yo creo que esto fue, no sé vos que tenés memoria, Daniela, sí, fue después de la manifestación del Corpus Christi, que también tuvo todo el apoyo de la iglesia, pero fue antes del bombardeo. Pero fue en esos días. Sí. En esos días. Sí, por ahí nomás. Sí. Y pero otra cosa importante, porque... perdón. Lo que te quería decir es que hasta hoy, o hasta hace muy poco tiempo, ellos reivindicaban es una forma de reivindicación del bombardeo, porque decían hordas que atacaron la iglesia y quemaron esto sin decir qué es lo que había sucedido, el contexto en que había sucedido. Y además, por si alguno no lo sabe, cosa que creo que no es así, si alguno no lo sabe, en los aviones estaba el símbolo de Cristo vence, pintado... Incluso en las bombas que se tiraban, habían pintado el Cristo vence. Y eso fue... Y cuando llegaban a Montevideo se sacaban fotos arriba de los aviones arriba del Cristo. Claro, están las fotos que se ven. Y donde tuvo mucha participación un sector de los radicales encabezados
por el que después... Zavala Ortiz. El Zavala Ortiz, que después fue el que impidió el retorno de Perón en el 64. Y agreguemos la complicidad del gobierno uruguayo. El gobierno uruguayo siempre fue cómplice de los que atentan contra el pueblo argentino. Eso es una situación permanente. Como por ejemplo ahora en los últimos años tuvieron a el socio de Macri, el Pepín Rodríguez Simón, y lo pidió el gobierno argentino la extradición 50 veces y no se la dieron. Y lo mismo ha pasado siempre. Sí. Daniela. Perdón, y también, porque acá ya que estamos hablando de los responsables y los cómplices, muy fuerte fue el tema de Inglaterra. Inglaterra fue uno de los principales organizadores, junto con la Marina, de este atentado. Perón, cuando se exilia en España, hay un libro que yo tengo por ahí que él cuenta exacto cómo él sabía que estaba toda esta posición, principalmente de parte de la Marina, y cómo Inglaterra estaba fomentando una sublevación hacia su gobierno. Y él dice, porque claro, molestaba, porque había tomado políticas en materia de importación y exportación que afectaban a Inglaterra, y además estaba propiciando las fábricas en Argentina, entonces había intereses económicos en juego. Y Perón dice que se entera y que saca las municiones a la Marina por una posible sublevación, pero que Inglaterra se encarga desde las Islas Malvinas de proveerlos de municiones y desde Montevideo de abastecerlos de combustible y alimentos. Entonces fíjate, ¿no?, qué importante los puntos estratégicos, ¿no? Islas Malvinas, Inglaterra, Montevideo. Esto no era solamente una cuestión interna, no era un tema solamente de odio de clases, de la oligarquía, de los que querían seguir en el poder, ahí, ¿no?, eternamente. Siempre es así, siempre es así, Daniela. Daniela, hay varias también. Hay varias pruebas que demuestran cuál era la intención, el fundamento y el objetivo que tenían con este intento de matar a Perón, que yo creo que a pesar de que es posible que no sea la fórmula o la forma, mejor dicho, para poder hacerlo, el bombardeo, sí en ellos estaba el interés de matarlo a Perón, pero las pruebas de que no ha cambiado nada es que a los 2 meses, al año, de haber tomado el poder a través del golpe de Estado, el ejército, aparece por primera vez en la Argentina el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, Que fue era nada más, sí. El fin primordial que tenían ellos era ponerse a disposición del gobierno yanqui, ¿no? Daniela. Claro, que Perón se había negado rotundamente, no quería ingresar al Fondo Monetario. Sí, perdón. Exacto. No, a mí me interesa mucho eso que decías vos de que en realidad no se quería matar a Perón. Incluso las bombas que caen sobre la Casa Rosada no son demasiadas, parecen más daños colaterales de la agresión a la plaza. Tal cual. Eso también hace entender que cierto sector de la clase política cajoneó eso con ese argumento. Esa es la idea que tengo yo. Porque... Seguro, era mucho más fácil. Es mucho más fácil hacer eso que un análisis como el que se hizo mucho después, ¿no?, que por suerte recabando toda esta información y un poco de lógica también, ¿no? Y con el diario del lunes, ¿no? Como yo digo también, que cuando uno analiza un hecho histórico no lo puede analizar perfectamente en un momento, sino que el paso del tiempo ayuda a ver otras causas, claro, ¿no?, consecuencias, y hacer todo un análisis integral de por qué, cuál es el ultrafondo de una determinada situación, que de cualquier manera me parece que fue algo tremendo, injustificable por donde lo miren, ¿no? Desde todos los aspectos, ¿no? Si querían derrocar un gobierno constitucional, hacer semejante atentado contra el pueblo, ¿no? Matar indiscriminadamente. Ustedes piensan que esto fue un ataque generalizado contra una población civil. Por eso decimos que es un crimen de lesa humanidad. Esto no es que había unas fuerzas sublevadas, alguien haciendo, porque si alguien quisiera justificar de algún modo, ¿no?,
si es que pudiese justificarse de algún modo, quiero decir. No hay forma, no tienen forma de justificar el bombardeo de Plaza de Mayo, porque yo siempre digo, de la dictadura, de los desaparecidos, de los secuestrados, tienen ese speech de decir, bueno, algo habrán hecho, ¿no? Por más allá de que uno no lo comparta, está esa muletilla de algo habrán hecho. Pero acá estamos hablando de que esto fue generalizado, claro, contra todo el pueblo. No era un ataque ni siquiera, no era un ataque ni siquiera dirigido a los peronistas, era un ataque a la población. Por eso, no distinguieron, no es que queremos aniquilar a los peronistas que están todos en la plaza ahora ahí reunidos esperando a que salga Perón a dar un discurso, no, ni siquiera eso. ¿Qué pasa que 50 chicos por sus guardapolvos blancos se reconocieron en la morgue. Extranjeros murieron. Estamos conversando con Daniela Marino, presidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas del Bombardeo de junio de 1955. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el móvil es el odio a el pobre, al morocho, al que lo ven con desprecio, al que no soportan que pueda viajar en el mismo avión como pasó durante el gobierno de Néstor y Cristina, es el que querrían que no existiera más. Como decía Capusotto, son los que viven y espolean al pueblo y a un país que odian y que querrían vivir en otro, pero como la fortuna la han hecho acá, la hacen acá, siguen estando. Entonces, ese mismo motivo es el que ha hecho que pongan todo el Poder Judicial, la parte más activa, no todo, por lo menos, la parte de la justicia federal, la pongan al servicio de las causas inventadas contra el kirchnerismo porque no podían soportar que el pueblo viviera mejor y que querían tener más ganancias, que es en definitiva la única motivación que tienen. Sí, si uno empieza a analizar, siempre puede llegar a reducir a intereses económicos, porque siempre están de por medio en lo externo y en lo interno también, ¿no? El odio de clases es una capa, yo digo, ¿no? Pero que detrás siempre está el tema del poder, poder económico, ¿eh? El poder, detentar el poder de alguna manera. Perón, ni más ni menos, era alguien cercano al pueblo desde sus políticas, que puso como eje central en sus políticas a los trabajadores y a los vulnerables. De hecho, no es en vano recordar que entre las medidas, más allá de los temas de importación, exportación y fábricas, que tienen que ver con clases sociales y vulnerables, teníamos, por ejemplo, la ley que reconocía a los hijos adulterinos, que no tenían derechos, o sea, muy de política de género también, si uno lo viera con ojos actuales, ¿no? Porque, bueno, esas madres que no tenían forma de reclamar paternidad, alimentos, las casas de lenocidios, que él las iba a... ¿Qué te parece? La separación también de la Iglesia con el Estado, muchas... El voto femenino, divorcio, el voto femenino y la creación del Partido Peronista Femenino, si no son políticas feministas, ¿no? No, ¿Qué te parece? Y vos sabés que, Daniela, vos decías, el odio de clase también es formativo. Forma nuevas generaciones de gorilas. Vos fíjate que tenemos un presidente nacido y criado en esos ámbitos que dice que la justicia social es un robo, que somos delincuentes porque ejercemos la justicia social, que ataca a los discapacitados, que ataca a los más débiles, que quiere suprimir las leyes que son apoyos más a los más desposeídos de la patria. El tipo fue formado en una escuela de gorila y es lo que es, un tipo violento y agresivo, probablemente machista y al mismo tiempo con desviaciones sexuales, porque eso lo veníamos hablando en el programa de hoy, dicho por gente que fue muy allegada a él. Palabras desviaciones, pero que tiene otras opciones sexuales, las no convencionales, digamos. Sí, algunas perversiones también, pareciera, ¿no? Pero por eso digo... Lo que es claro es que la identidad de una persona y de un pueblo está relacionado a su historia
familiar, a la historia Claro. del país donde vive, a la historia del contexto de la región donde vive. No estamos despojados nosotros y nos formamos de una manera espontánea. Y no, nosotros cargamos con todas esas cuestiones, mamamos todo eso que viene en estos núcleos, ¿no? De menor a mayor, que el menor pongo la familia, ¿no? Entonces, obviamente que la educación y la historia molestan, porque esto es algo que alguien que quiere hacerse con el poder sabe que la ignorancia del pueblo es la carta fundamental para poder imponerse, ¿no? Es la carta fundamental. Te di un dato también que quizás haya que investigarlo. Hubo complicidad de los medios de comunicación también en ese bombardeo. Bien, porque mira, la anécdota que te cuento es esta. Mi compañera, mi esposa, era muy chiquita. Y la madre la va a buscar al colegio, no porque escucharon los aviones y demás, sino que la fue a buscar porque por la radio decían que iba a haber un golpe. Por la radio decía que iba a haber un golpe. Y cuando la va a buscar, pasan los aviones que venían de Morón, en este caso, y ahí confirman todo. Bueno, cuando escuchan eso, más se asustan todavía, ¿no? Pero en la radio ya preanunciaban que iba a haber un golpe. O sea que había complicidad también de los medios. Había un malestar, de cualquier modo, había un malestar, había gente que obviamente tenía información, había gente que tenía información, como todo, pero nadie podía suponer, por lo menos nadie, no del pueblo, quiero decir, que se iba a desatar un acontecimiento como este que no tiene... no tiene precedentes, no solamente en nuestro país, o sea, en el mundo. Yo estuve investigando mucho temas de crímenes de lesa humanidad y realmente lo más parecido que podemos encontrar, hay algún otro por ahí después, pero es la Guerra Civil Española, Guernica, pero ahí bombardearon los nazis, ¿no? Obviamente. Ahí es bastante distinto. Primero bombardearon dos fuerzas extranjeras, los alemanes y los italianos. Y además es una población muy reducida, que hubo, creo que si no me equivoco, alrededor de 120 muertos como máximo. Claro. Y entonces, incorporable. Lo que decía Eduardo, mi hermano, era que el problema que hubo en la Argentina es que no tuvimos un Picasso que pintara el Guernica. Sí, lo recuerdo. ¿Te acordás que le decía que sí, lo recuerdo perfectamente, sí. Sí, hubo algunas recreaciones, por ejemplo, Fabio en Sinfonía de Sentimiento hace una recreación del bombardeo, que está maquillada de documental, pero es una recreación. Una recreación del 20 de junio en Ezeiza cuando él estaba en... Sí, no, esa no estaba, no figura en la película. Pero digo que, bueno, hay algunos registros fílmicos y hay también algunas películas que incursionan en el tema del bombardeo sin profundizar demasiado, ¿no? Daniela, sabemos que tenés otra salida en otro medio pendiente, así que te agradecemos muchísimo yo les rato. agradezco a ustedes, es para hablar muchísimo. Por eso te iba a decir, no hace falta esperar al próximo aniversario. Es por supuesto, y bueno, desde ya siempre les agradezco que estén tan comprometidos con la memoria. Bueno, vos, Marcelo, que seguís siempre al lado mío, estás en la organización también de cosas para mantener activa la memoria, para seguir profundizando y reescribir, porque ni más ni menos lo que hemos podido hacer y que va a molestar siempre es que reescribimos la historia. Sí, sí. Lo más próximo que pudimos a la verdad, ¿no? Lo más próximo que pudimos a la verdad. Y también percibí, escuchándote, que de alguna manera esa lista de los muertos y heridos que encontraste, que era un secreto de Estado, sentiste que tenías la guía de tu abuelo, me parece, espiritualmente, ¿no? Un poquito. Eso ya de mi abuelo y de mi papá, sí, de los dos. Sí, sí. Porque bueno, justo abrir, muchas anécdotas tengo, pero justo abrir en un cuerpo de un expediente, en el lugar exacto, con toda la información que había, decisiones de todo había, todas las planificaciones, todo estaba ahí. Es muy enriquecedor eso, ojalá que se publique, no sé si es que se ha publicado en algún momento, yo no tengo conocimiento, sí alguna parte,
pero ahí está todo. Y justo abrir en el listado es lo que alguien podría llamar algún tipo de señal, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí. Así que Seguramente bueno, eso. Bueno, Daniela, bueno, gracias. te vamos a... Nos vemos seguramente el próximo jueves y si no voy a estar mandando la información Vamos a para estar que ahí. la puedan difundir. Sí. Vamos a estar ahí. Te voy a despedir con una canción que cantó Víctor Heredia en la despedida de Tati, que se llama Todavía Cantamos. Tati Eterna, sí. Pero la vamos a... La vamos a repetir porque la pusimos hoy temprano. Pero en la versión, vamos a escuchar la empezó el versión que te mandé yo creo que es la primera época de Víctor, ¿eh? Yo te mandé ahí, ¿la tenés? Bueno, eso en homenaje a vos, ¿eh? Y a los caídos en los bombardeos. Gracias. Bueno, nos vemos. Un beso enorme. Un beso. Chao, gracias. Nos vemos enseguida. Chao. Beso enorme.